disculpas por los inconvenientes iniciales que tuvimos. Y ya entrando en tema, lo que yo voy a mostrar es una vieja clase que vengo haciendo hace años. Es un pantallazo de las cosas que después van a ver detalladamente en teóricos próximos. Pero queremos hacer hincapié de entrada. En primer lugar, una visión epidemiológica. Ustedes dirán que tendrá que ver la pandemia del COVID. Estos son los datos últimos procesados en la Johns Hopkins, que mostró que la pandemia del COVID durante los años 2021 y 2022 se llevó a casi 7 millones de personas. Se calcula que fueron 1 millón más probablemente los que murieron, pero que no se hizo diagnóstico efectivo y probablemente presunto. Pero los daños colaterales que provocó la pandemia COVID... Hola, ¿sí? Los daños colaterales que provocó la pandemia COVID probablemente se hayan duplicado por cantidad de enfermedades que no se omitieron tratar o no se pudieron tratar en forma concomitante. Para que vean que ustedes, que no es una situación epidemiológica que le envidie tanto al COVID, sabemos más o menos por los datos de la OMS y teniendo en cuenta que no se reportan todas las muertes, se calcula que mueren 1.350.000 personas por politrauma por tránsito en el mundo. Probablemente sea mayor esta cifra. Y se calcula que 40 millones de discapacitados se generan, lo que genera un número estrafalario de horas perdidas de actividad. Durante muchos años nosotros llamábamos esto la epidemia silente o la epidemia ignorada. Esto ya creo que no podemos seguirlo sintiendo porque múltiples organizaciones gubernamentales, sociedades científicas han tomado conciencia de la gravedad de esta situación y se están haciendo cosas, se ha reconocido y se están haciendo cosas. Acá ven, por ejemplo, la comparativa entre las muertes por TEC con otras muertes que tienen más prensa, como la del cáncer de mama, el HIV, las injurias espinales y la esclerosis múltiple. ¿Cuáles eran los elementos de insensibilidad que había para no reconocer, para ignorar esta epidemia? No se sabe bien cuáles eran los factores, pero una de las cosas más importantes es la noción cultural de accidente. Ustedes saben que durante muchos años se consideró esto accidente de tránsito. El accidente de tránsito no debe ser considerado un accidente porque las circunstancias y los factores de riesgo se repiten y genera lo que estamos viendo ahora, una verdadera epidemia. También el control del alcohol, los automóviles cada vez más rápidos, no había interés en bajarle la velocidad. Todo eso llevó a querer explicar las causas en que no se tomaban medidas ante esta situación. ¿Cómo estamos acá en Uruguay? Ustedes ven que en Uruguay tenemos una cifra por politrauma en tránsito que anda alrededor de los 200, los 290 más o menos, de personas que fallecen por año acá en Uruguay. La tendencia bajó, eso se vio en todo el mundo, que durante la pandemia COVID el siniestro de tránsito bajó por el simple hecho de que la gente se movilizaba menos. ¿Qué pasa con los heridos graves?
Los heridos graves andan arriba de los 1000, entre 1500 y 1900 también bajó, pero ya en el último año, 2022, se aprecia un aumento. Parecería que las cifras van a volver un poco a la situación prepandemia. Si nosotros vemos que hay unos 1600, calculamos que unas 60 unidades de medicina intensiva van a recibir unos 25 por año. Probablemente serían unos 2 por mes, pero eso si la distribución fuera uniforme. Probablemente en los centros más importantes hay 1 por semana y a veces 2. El efecto que está haciendo en el Uruguay el control del politrauma en tránsito es efectivo. Ustedes ven los fallecidos, que la línea celeste viene bajando, a pesar que el parque vehicular viene aumentando junto con la venta de combustible. Pero no es suficiente, es decir, tenemos que seguir trabajando. Sabemos que acá en Uruguay, tanto las autoridades como las sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales también se han movido para mitigar este flagelo. Un hecho importante que se da en todo el mundo es el patrón bimodal que tiene de fallecidos. Es decir, hay un primer pico que es entre los 19 y 29 años de jóvenes, es la causa principal de muerte en ese rango etario. Y después se ve un pico tardío entre los 60 y más años, que se debe generalmente al veterano, al hombre añoso, peatón, que es atropellado. Este patrón bimodal hace que cuando hacemos la media anda arriba de los 35, 40 años. Pero es importante saber que son los dos grupos que más sufren esta situación. Una de las cosas más importantes es una cosa que se ve acá en el Uruguay, pero se ve también en toda la parte del mundo, que es que el trauma es antisocial. Se dice que no respeta los días feriados, los fines de semana y los días festivos. Yo diría más bien que le gusta eso, o sea que si nosotros tomamos, por ejemplo, desde el viernes a las 20 hasta el lunes a las 8, tenemos más castigados por politrauma que el resto de la semana. Eso es una cosa que es importantísimo tener presente, que los servicios de fin de semana son los que van a recibir con más frecuencia este tipo de pacientes. Y justamente tanto en las puertas, en las unidades móviles y en los CTI están la gente con menos experiencia, ya que la gente con más experiencia trata de eludir esas fechas. Eso es un aspecto importantísimo y es un gravamen que tiene el trauma en todo el mundo. El otro elemento es el impacto del alcohol. El impacto del alcohol, que otrora se consideró muy importante, en las últimas series, en nuestro medio, no llegó a un 20% las espirometrías positivas en caso de trauma. Y el uso de casco, también el no uso sería en este caso, también es alrededor del 25%, sobre todo en el interior donde está liberado en muchos de los departamentos. Reconocer, y esto es importante, el patrón trimodal de mortalidad que tiene en todo el mundo el trauma, el politrauma, el incidente de tránsito. Un 50% más o menos muere en la primera hora. Después hay un grupo que muere pasada in situ en la primera hora, que ocurre en las primeras 24 horas. Y después un grupo más basal que va muriendo al cabo de un tiempo que puede llegar a ser
un plazo de 3 semanas. Recordar que este valor también, si miramos los datos aportados por el UNICEF, ocurren acá. Acá la muerte llega incluso más alta, más del 60% mueren in situ, y entre las 24 horas y el resto más allá es más o menos una cantidad parecida. ¿Está? Un 20% más o menos cada uno. Recordar que la causa de muerte inicial es el shock hemorrágico. El problema inicial de las muertes in situ y las primeras 24 horas es la hemorragia masiva o la hemorragia incontrolable. A partir de las 24 horas empieza a aumentar el trauma encefálico, como ustedes ven acá cómo va aumentando a medida que pasan las horas, y en la primera semana el trauma encefálico. Y las causas infecciosas, complicaciones respiratorias mantienen un nivel que se extiende más allá de estos plazos. Recuerden que es fundamental las 3 fases del manejo. No es bueno que ingresen directo al CTI pacientes que vienen desde la ambulancia prehospitalaria. La fase de emergencia es esencial. Recuerden que también se dice que el trauma es por excelencia la patología más multidisciplinaria. Yo diría más interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que el intensivista es una parte del andamiaje o del engranaje que debe hacer marchar el paciente traumatizado. Yo digo interdisciplinario y no multi, porque multi es cuando cada uno realiza su función sin interactuar con el otro. Se dice interdisciplinaria cuando cada especialista interactúa con el otro y ahí se produce lo que se llama la jerarquización de los tratamientos, es decir, los tratamientos ordenados de acuerdo a la prioridad que pone el grupo de trauma, en donde el intensivista juega un rol importante. Recuerden que ustedes van a tener clases de manejo del prehospitalario, de control del daño en la emergencia, y recuerden que el trauma requiere un continuum asistencial interdisciplinario sin baches entre estos puntos de tratamiento. Recordar que en la parte prehospitalaria, la asistencia, el balance primario y el triage, saber que es fundamental cuando tenemos un politraumatizado grave en la fase prehospitalaria, conducirlo a un centro que conozcamos que pueda resolverlo, avisar, eso es fundamental, el preaviso. En la emergencia, el balance secundario, el tratamiento jerarquizado, interdisciplinario, y ahí el control del daño quirúrgico y médico, que es el control del daño resucitativo, el FAS y el Body TAC como métodos diagnósticos principales. Y por último, el CTI, que somos nosotros, deberíamos recibir, aunque a veces no ocurre esto, el enfermo ya por lo menos operado o solucionado desde el punto de vista quirúrgico, o parcialmente solucionado, y donde el enfermo va a hacer su estancia más prolongada y donde va a estar sometido a las complicaciones infecciosas y de otro tipo. Recordar que el manejo inicial de los pacientes politraumatizados graves es uno de los mayores desafíos de la práctica clínica, ya que se requiere tomar decisiones muy rápidas basadas principalmente en criterios clínicos. Recordar que los avances principales que han cambiado un poco la evolución del trauma en los últimos años, como yo voy a mostrar más adelante,
ha sido el control del daño resucitativo que tiene la parte de reposición hemostática y el control de daño quirúrgico. Esas han sido las dos medidas terapéuticas más importantes que ustedes tienen que hacer hincapié en el ejercicio de la medicina intensiva. Los dos procedimientos diagnósticos de mayor importancia es el ECOFAST y el BodyTAC, que después hablaremos, y el detener el sangrado. Y acá tenemos algunos métodos que son importantes recordar: los hemostáticos tópicos, la transamina, el torniquete, el clamp de pelvis, la angioembolización y el REBOA, que es un dispositivo que se está usando mucho en el mundo, incluso ya ha empezado algunas unidades aéreas de soporte, incluso de terrestres, de utilizarlo en la fase prehospitalaria. Recordar lo que es el FAST. El FAST, si bien hace hincapié en la detección del sangrado intraabdominal, es en realidad un recurso que venimos nosotros enfatizando desde hace años, la importancia de que el médico emergencista, el médico intensivista también, tengan como recurso el manejo de lo que se llama el ultrasonido, la ecografía multiorgánica, y permitirá detectar detección de sangrado intraabdominal, pero también intratorácico, taponamiento cardíaco y sospecha de neumotórax. Es decir, es un recurso barato, pero que depende mucho, mucho, mucho de la experiencia que tengamos en su uso. Recordar que estos avances, esto es un trabajo mostrado en la serie por Brogy y Holcomb, que son dos padres de la reanimación hemostática. Brogy descubrió y prácticamente te describió la coagulopatía del trauma que se desconocía, se creía que era todo secundaria y que no podía haber una causa primaria, y Holcomb, que es un general médico del ejército norteamericano que en las guerras de Irak, Kuwait, fue el que detectó la reposición hemostática como un factor clave en el pronóstico de estos enfermos. Como ustedes ven, en más o menos 6 años ha mejorado, estos son datos de Inglaterra, que ha mejorado en base a estos elementos, no se sabe cuál es el peso específico que tiene cada uno en la mortalidad. ¿Y qué ha pasado? Se mueren menos en forma aguda en la fase prehospitalaria, llegan más cantidad de pacientes más graves vivos, pero la mortalidad en las primeras 24 horas ha aumentado, porque se pierden menos enfermos en la fase prehospitalaria. Es decir, todavía queda mucho por hacer. Recordar que la tomografía computada revolucionó la medicina, la fase diagnóstica, y una de las cosas que enseñábamos durante años era parar, no trasladar a TAC con sangrado cuero cabelludo y con inestabilidad sistémica. Eso sigue siendo así cuando el tomógrafo está lejos y sobre todo que no tenemos un equipo de trauma que siga al paciente. Hay estudios, como este estudio de Cali, de Colombia, que han mostrado que un 47% de enfermos inestables, tanto penetrantes como cerrados, llevados a la tomografía computada, 46, la mitad de estos 47, se evitó la cirugía. Eran pacientes inestables desde el punto de vista hemodinámico. Y 54, o sea, el resto, pudieron hacerse una cirugía específica. Y ninguno murió en el tomógrafo. ¿Qué condiciones llevar al tomógrafo un paciente inestable que antes desaconsejaba? Primero, el tomógrafo está muy cercano o está en la emergencia. Lamentablemente, hay muy pocos centros acá en Uruguay que el tomógrafo esté en la emergencia. El tomógrafo es de alta resolución y velocidad. Hay protocolo de trauma, menos de 3 minutos. El team de trauma acompaña y se continúa
el control del daño resucitativo. Esto lo ha hecho un autor esto es el FAT, contraposición al FAST del eco. Evidentemente que estamos lejos de esta situación. Esto es una de las cosas que se llama salón de trauma o trauma room, que fueron propuestos por los holandeses allá por el 2008, que es un gantry, un tomógrafo gantry, que se desliza en dos salas que actúan como salas intraoperatorias de la emergencia y permiten la tomografía in situ, prácticamente cuando se recibe al paciente. De manera que si nosotros tenemos un trauma room, sala de trauma con gantry CT, evitamos todos los traslados y todo se resuelve desde la ambulancia a y después pasa a la unidad intensiva. Esto fue en el año 2006 que lo produjeron los holandeses y ya han aparecido varios estudios que evalúan la situación. Y como pueden ver ustedes en la imagen, este es un estudio de un centro alemán. También se logra mejorar los minutos en que se obtiene la tomografía, el body tomográfico del paciente, teniendo en cuenta que el trauma, al igual que el corazón, igual que el cerebro, es también tiempo dependiente. Aparecen otros problemas, como son el cablerío. El cablerío es uno de los grandes problemas que tiene estos salones con gantry deslizante, y también la irradiación. Han empezado problemas de que hay que aislar a estos pacientes porque están continuamente sometidos a la irradiación del gantry tomográfico. Es decir, aparecen otros problemas, pero se benefician notoriamente los pacientes traumatizados por tiempos más cortos. La otra solución son los tomógrafos portátiles. El Ceretón es un tomógrafo para hacer cráneo solamente. No es tan caro. En Argentina ya hay un centro que lo tiene, incluso lo usa dentro de una ambulancia. Y el Bodyton, que tiene un gantry que permite hacer trauma, sería uno de los otros mecanismos para poder, a medida que se abaraten, pueden ser accesibles y poder ser utilizados en esta situación. Una cosa importante para los residentes y para los intensivistas que están haciendo el posgrado es la historia del traumatizado. La historia del traumatizado es importantísimo poner los tiempos, es decir, tiene que dar la hora, el día exacto. En general no están bien las que yo veo habitualmente. Hay baches, tienen que saberse bien los tiempos ocurridos. Las medidas de seguridad que tenía el paciente, fundamentalmente el cinturón, el casco, las maniobras que hizo el equipo que lo asistió prehospitalario, es decir, si hubo extricación, cuándo fue la intubación, qué se repuso o no, la evolución, y también de tratar de descubrir por los datos que dan los testigos. A veces también las redes sociales aportan fotos. Hay que saber que muchos traumas que nosotros asistimos están subidos a las redes sociales. Y por eso siempre se desconoce la biocinemática. Eso hay que tratar de evitar ponerlo con asiduidad. La importancia de conocer la biocinemática es porque se describen síndromes lesionales típicos, por ejemplo, del conductor con choque frontal, del peatón embestido. Entonces, esos síndromes lesionales permiten búsqueda activa de lesiones que aparentemente pueden no ser ostensibles. Bueno, todos estos datos ustedes tienen que figurar, la condición, las velocidades, la masa. Recuerden que hay tres fuerzas, no hay más que tres fuerzas. El contacto, la aceleración lineal y la aceleración angular. No busquen más fenómenos porque no hay otro. Esos tres fenómenos se debe buscar. Por ejemplo, el enfermo que viene y no tiene daño en la cabeza, probablemente no tuvo fenómeno de contacto. Hay que pedir el casco, ver el casco, sacarle foto del casco.
porque el casco puede tener el impacto que no tiene la cabeza del paciente, pero puede tener seguramente aceleración lineal y angular que expliquen el daño interno que puede tener el paciente. Recordar el peatón, el ocupante, el motociclista. El ciclista dan lesiones más complejas. Acá tenemos un predominio del motociclista muy importante en el Uruguay, y eso sigue año tras año predominando en la casuística. La palabra accidente no debe figurar en la historia clínica, porque eso hace que los aseguradoras y todos nos involucren en los riesgos que ustedes saben que son el paciente más caro que existe. Probablemente el quemado sea más caro, pero el politraumatizado es de los pacientes más caros, y las aseguradoras, si figura la palabra accidente, hacen siempre problema porque consideran que eso fue algo fortuito y no estuvo anticipado. Los factores que inciden en el riesgo vital. A veces encontramos enfermos en el lugar del accidente que aparentemente están bien, pero que nosotros tenemos que tener cuidado, que pueden estar mantenidos en base a una descarga simpática importante. Estos son los puntos más importantes que se considera hacen pensar que el paciente es de riesgo vital. La colisión de frente, más de 65, el peatón embestido a más de 35, la intrusión de un vehículo, la necesidad de extricación, la expulsión del paciente de un vehículo o un muerto en el mismo vehículo. Todo eso son factores que deben hacer pensar que ese paciente está a riesgo, aunque está en ese momento compensado. Una de las cosas interesantes es el ciclista coleccionado de atrás. Muy frecuentemente en nuestras rutas oscuras, que el ciclista viene en su ruta y un móvil a alta velocidad lo atropella. Eso hemos visto mucho. Y tiene lesiones, como pueden ver en la región lumbar, lumbosacra, lesión posterior a nivel occipital, y después tiene lesiones por la expulsión. Tanto la lesión occipital como la lesión, sobre todo lumbosacra, pueden ser lesiones ocultas, y hay que tenerlos presentes. Bueno, definición, ustedes saben, el monotrauma, el politrauma cuando dos o más regiones de un IS mayor de 16, o una injuria de dos más regiones con una escala abreviada de injuria de 3 o más. Cuando no se llega a esto se dice politrauma o multitrauma y se saca la palabra grave. Uno de los aspectos fundamentales cuando abordamos un traumatizado es lo que yo he llamado la doble sintonía. Es decir, con compromiso hemodinámico, sin compromiso hemodinámico. Después vamos a ver qué punto tenemos que tomar del compromiso hemodinámico. Después, con TEC, sin TEC. Si tiene casco, puede que la cabeza no esté lesionada porque no tuvo fenómeno de contacto. Pero si el enfermo tiene un compromiso de conciencia, tuvo TEC. En principio, o si hay impacto en el casco. Esto permite clasificar los 4 tipos que son diferentes. Cuando hay compromiso encefálico, la meta hemodinámica tiene que ser un poco más alta. Esto es uno de los aspectos fundamentales. Recordar que la meta hemodinámica sea elevada. Esto es un estudio que se registró en una base de datos en Estados Unidos de más de 80.000 pacientes, y se vio que no es 90 como aparece en casi todos los libros, sino 110 debe redefinir la hipotensión. Y este valor es aún más alto cuanto más años tiene. Por ejemplo, más de 43 ya es 115, 120 puede ser una hipotensión. Sobre todo empieza a variar a partir de los 40 años, más o menos, ese nivel empieza a subir. Recordar que si bien la sensibilidad disminuye,
la especificidad disminuye, la sensibilidad aumenta. Si nosotros tomamos 110 en vez de 90. Esto es el patrón clásico del shock que nos enseñaron a nosotros. En la fase inicial, cuando el enfermo estaba cerca de perder 1 litro, todavía no había mucho cambio. Y estaba como oculto la pérdida. Pero cuanto más joven es el paciente, más cuidado hay que tener en la evaluación hemodinámica de estos pacientes. Se han manejado varios índices para tratar de sensibilizar mejor la detección del compromiso hemodinámico. El shock index es la diferencia, el cociente entre frecuencia cardíaca y presión sistólica, y cuando es mayor de 1, se considera que hay sangrado crítico. Uno de los aspectos que puede interesar es hacer en forma seriada este índice de shock y ver que si se va aumentando, a pesar de que arranquemos un valor bajo de 0,5, 0,7, tiene el mismo valor. Algunos autores plantean que el que en realidad debería ser usado es el revertido, porque tendría que estar en el numerador la presión sistólica, que es un factor directo, y no la frecuencia cardíaca, que es un factor indirecto. Uno de los grandes enemigos de los índices de shock, tanto el directo como el revertido, es un estudio, siempre lo mostramos, de también una cantidad importante, más de 3.000 enfermos, que estaban todos inestables con presiones sistólicas de 90 o menos. Y se tomó taquicardia cuando la frecuencia es mayor de 90 o bradicardia relativa si era menor de 90. ¿Qué se vio? Que el 45, casi 45% de los enfermos con trauma, tanto penetrante como rombo, que estaban inestables, tenían bradicardia relativa, es decir, que es bastante más frecuente, y eso tira abajo los índices de shock directo y revertido. Lo más interesante, no se sabe bien la explicación, pero lo más interesante es este estudio que les aconsejo de Ley y Salim, que lo lean, porque se vio claramente que dentro de los enfermos con bradicardia relativa había 2 grupos, los que mantenían entre 60 y 90 de presión por minuto, tenían menor mortalidad que los taquicárdicos. Sí, parecería que entre 60 y 90 sería la frecuencia ideal para tener, pero los que tenían menos de 60 tenían mayor mortalidad. Son los enfermos, muchas veces con trauma encefálico concomitante o con hemorragias mucho más importantes. Si ustedes ven las 2 series, la serie con presión sistólica menor de 60, menor de 70, o sea 64, eran más frecuentes en los pacientes con bradicardia relativa. ¿A qué llamamos el control del daño resucitativo? A todos estos elementos que cada día se agrega una esfera más. El diagnóstico rápido, ahí está el BodyTac y el FAST. El uso de antifibrinolíticos, aunque el efecto es pequeño en una enfermedad muy frecuente, tiene un impacto importante en el poblacional. El limitar los cristaloides. Los cristaloides tienen su límite, es fundamental para evitar el fenómeno dilucional, que es un elemento que se agrega a la coagulopatía del trauma. El control anatómico rápido, la cirugía de control del daño, la hipotensión permisiva, que preferible llamar hipotensión controlada, sobre todo en el grupo de enfermos sin daño encefálico, y lo que es más importante y que más impactó en el resultado ha sido
la resucitación hemostática, que en vez de dar cristaloides como dábamos nosotros al principio, litros y litros, se debe empezar lo antes posible, si es posible de entrada, con la transfusión 1-1-1, que ya vamos a ver. El REBOA algunos lo consideran ya, por los datos presentes, como un elemento más. Este trabajo de Bickel en 1994, lo pongo siempre porque revolucionó el concepto del manejo del shock hemorrágico traumático. Y este estudio, que se fue randomizado, que se hizo en Estados Unidos, de pacientes con heridas penetrantes, casi todos de arma de fuego, la gran mayoría, mostró que si reponíamos poco, se hizo un randomizado día par versus día impar. Y eran 3 equipos de trauma que estaban según los días. Entonces los 3 equipos les tocaban algunos días día par, otros días impar. No eran 2 equipos y uno siempre, eran equipos que se iban rotando por ser 3. Y mostró claramente que los que estaban reponiéndose con bastante volumen, son tiempos más prolongados que nosotros, los traslados prehospitalarios, llegaban a block con lo mismo de lo poquito que se reponían algunos, manteniendo la vía. Y lo que es más importante, el resultado final, después de seguidos los pacientes, fue que tenían mejor sobrevida. Y esto revolucionó. Yo me acuerdo cuando yo lo mostré en la cátedra hace muchos años, hubo gente que pensó que era una aberración. Y esto es un poco la base de la resucitación hemostática, de tratar de no diluir los pacientes. Increíblemente, este estudio fue el estudio más importante de todos los que vinieron después. Los otros han sido números chicos, y no se ha podido hacer un estudio con mayor evidencia, ya que la randomización no es adecuada, tuvo muchos defectos, pero lamentablemente no se ha podido replicar. Pero la evidencia que hay con los estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas está a favor claramente de la hipotensión controlada o hipotensión permisiva, fundamentalmente los pacientes sin trauma de cráneo. Bueno, quería mostrar esto, que fue la experiencia del doctor militar de Estados Unidos, Holcomb, que mostró en la guerra de Irak que cuando los traumatizados de heridas de guerra recibían solo glóbulos rojos, se morían 65%, y notó en una serie de pacientes, chica, 600 pacientes, que el grupo que recibía plasma, aparte de glóbulos rojos, la mortalidad bajaba mucho. Y eso motivó 2 estudios que ustedes van a ver en profundidad, no los voy a detallar, que el PROMPT y el PROP, que la mortalidad depende mucho de la suma de componentes, es decir, cuanto la relación es más pareja, y la más aceptable hoy por hoy es 1-1-1, uno de plasma, uno de glóbulo y uno de plaquetas, la mortalidad es menor. Y esto que se aplicó en la guerra, en situaciones de guerra, en ambiente de guerra, también se ha visto en situación civil con estudios más bien chicos. Hoy por hoy la resucitación hemostática tiene 2 etapas. La primera etapa empírica, cuando recibimos el paciente, sepan que servicios aéreos están utilizando esta misma régimen, esta misma táctica, y algunos servicios están también tratando de hacer, sobre todo por la posibilidad de hacer sangre fresca total. Es decir, no se puede, tanto los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas requieren, las plasmas sobre todo requiere descongele, y eso lleva entre 20 y 40 minutos. La sangre fresca total está disponible 8 minutos. La seropositiva o negativa, pero que tiene que tener anticuerpos bajo anti-A y anti-B, porque
¿Por qué? Porque se transfunde plasma también. Entonces, esto que se ha tomado como una situación nueva acá en el Hospital de Clínica, el código rojo, en la etapa empírica, en vez de ser 1-1-1, se hace sangre fresca total cero positiva. En las mujeres en edad genital activa se trata de poner cero negativo, pero pasa que el cero negativo en la población transfundida es muy bajo. Entonces, si hay, se le da. Si no, se le hace cero positiva también a la mujer en edad genital activa porque se sopesa el riesgo vital antes que nada. Sepan que esto mejora la mortalidad tanto en la guerra como en el trauma civil, pero no hace desaparecer la coagulopatía vinculada al trauma. Parecería que se necesitan más cosas para mejorar esa situación, como por ejemplo se plantea el uso de concentrados plaquetarios en mayor cantidad, los crioprecipitados, el fibrinógeno y también el complejo protrombínico. Una vez pasada esa etapa empírica inicial, el uso de la sangre fresca permite 8 minutos, nos decía en una presentación el doctor Ismael Rodríguez acá, 8 minutos llegar al usuario, lo que hace que se gane un tiempo muy importante. Se transfunden 2 volúmenes que son casi 1 litro de sangre fresca total. 0 donante universal. Eso no ha podido ser implementado en otros centros del Uruguay por problemas de incompatibilidad. Es decir, se plantea la incompatibilidad transfusional como un obstáculo y eso se ha visto a nivel mundial que en la situación de shock hemorrágico post-trauma está más que aceptado. Una vez pasada esa etapa, la transfusión queda guiada por viscoelastometría, o sea, por los Roten, por los tromboelastogramas que se hagan, ya que se ha visto en una serie importante la gran variancia interindividual. Este es un estudio que acepta uno de los estudios de cohorte más importante, reciente, a nivel civil, de centros canadienses y de Estados Unidos, en donde se mostró que la mortalidad en la curva de Kaplan-Meier, tanto a 24 horas como a 30, si se hace un monocomponente, pero previamente se le hace sangre total, la mejoría sobre la mortalidad se empieza a apreciar ya a las 24 horas. Este es un estudio de cohorte, no es un estudio randomizado. La coagulopatía del trauma, recordar que ustedes van a tener una clase como figura en la agenda del programa, pero que hay factores secundarios como son la acidosis, la hipodilución cuando se dan torrentes de suero cristaloide, y hipocalcemia, otros factores que también hipotermia, pero per se hay un trastorno que tiene una explicación fisiopatológica a nivel molecular y biomolecular de por qué se produce. Y uno de los grandes problemas hoy por hoy es que esta terapéutica de resucitación hemostática ha disminuido, pero no ha hecho desaparecer, y hay todavía enfermos que fallecen por esta patología, la coagulopatía propia del trauma. Acá en el hospital usamos el score ABC. Cuando hay 2 o más puntos a favor, se activa el código rojo y acude rápidamente un transfusionista con 2 volúmenes de sangre para utilizar en el paciente. Este es un score más refinado para ver algunos pacientes, probablemente que algunos pacientes sean transfundidos sin necesidad, para ajustar más. Algunos usan este score y cuando es más de 18 o más,
se considera que la necesidad es muy alta de tener, porque la posibilidad es muy alta de tener una hemorragia masiva. Recuerden el CRASH 2, que es un estudio mega trial, es decir, se utilizaron 20.000 personas hechas en el mundo desarrollado y en el mundo no desarrollado, utilizar un antifibrinolítico, porque se sabe que una vez que hay una hemorragia, se produce un coágulo y inmediatamente ante el coágulo se produce una fibrinolisis tratando de metabolizarlo, de catabolizarlo. Y el antifibrinolítico pararía eso. Entonces se utilizó en 20.000 pacientes, 1 gramo en 10 minutos y 1 gramo en perfusión. Los resultados mostraron un beneficio pequeño, pero consistente, significativo. Como ustedes pueden ver, el beneficio se pierde si se usa más de 3 horas. Ahí ven perfectamente en la parte de arriba. Si se usa más de 3 horas se pierde. En todos los valores de presión se mantiene. Es mejor en los traumas de cráneo no tan graves y ocurre tanto en el penetrante como en el no penetrante. En el romo es menor el efecto. Recuerden que la diferencia de mortalidad fue unos casi 200 enfermos menos mueren en 10.000 utilizando el ácido tranexámico, la transamina, lo que es un valor pequeño, pero si pensamos una patología que ocurre en millones y millones, son miles y miles que pueden salvarse. Y el RIBOA que le estaba mostrando, que es el balón endovascular resucitativo de oclusión de la aorta, que ya muestra, hay estudios hechos randomizados que muestra su efecto favorable, y que se logra un aumento adecuado de la presión sistólica. Como se ve, se pone por femoral y se pone en la zona 1, por arriba de los vasos mesentéricos, y sirve mucho para cuando hay una hemorragia cataclísmica en el sector abdominal y pelviano. Es una forma de tener buenos resultados. Hay grupos que lo están usando en el helicóptero, es decir, en el transporte aéreo y también terrestre. Para ir terminando, recuerden los scores de trauma. Lamentablemente no hay una política nuestra de utilizarlos, pero es importante hacerlo. Ahora el AIS y el ISS van a venir en forma digital y no hay que buscar en los índices. Y también el RT y hacer el mixto, que es el TRIS. Vamos a pasar por alto la curia abreviada. Los códigos abreviados, de acuerdo, están todos codificados. Y hay una mejor correlación entre severidad y sobrevida. Para saber el valor del ISS se suman los cuadrados de los más altos AIS de las 3 más severas regiones injuriadas. Cuando dicen tiene un ISS más de 20, más de 30, es que se hizo esa operación. Se agarró los 3 AIS más importantes de las 9 regiones que tiene el organismo que se codifican y se hace el cuadrado de cada uno y se suma. Acá tienen las 9 regiones. Este es el trauma funcional, digamos, el score funcional que mide el Glasgow, la arteria, la frecuencia respiratoria, y los puntos por los. Y el TRIS Calculator es la suma de los dos. Eso está, ustedes pueden entrar tomando los 3 y tener una probabilidad de sobrevida aproximada. Probabilidad aproximada. Esto se puede también hacer vía internet. Las lesiones ocultas que más se conocen, ustedes ya saben, el craneal, sobre todo ahora que hay muchos pacientes con casco y no tiene lesión en la cara, puede tener lesión importante por la lesión indirecta y la aceleración angular. Después, la fractura lumbar, muy frecuente que se pase por alto, y otras fracturas también.
Acá está un listado de las lesiones más frecuentes que se encuentran en este estudio. Para terminar, recordar que el trauma, como estamos siempre un poco urgidos por el tiempo, es frecuente los errores de práctica, errores de procedimiento, errores de comunicación y errores de decisión. Una de las cosas más frecuentes de los errores de decisión es la falsa atribución. Siempre pensar en el peor escenario posible y descartarlo. Una de las cosas más frecuentes que yo he visto es el no darse cuenta de que hubo una desaceleración antero-posterior y el enfermo tenga una lesión de aorta. La lesión de aorta puede estar contenida, no ser ostensible inicialmente, y puede aparecer en la evolución. Es catastrófica si no la sospechamos antes. Por eso siempre conviene en los politraumatizados graves descartarla, mirar bien la tomografía de tórax y pensar en ella y ver si ya hay cortes solo axiales, pedir la reconstrucción de la aorta. Predicción negativa falsa, es decir, por ejemplo, no puede tener una rotura de hígado porque no tiene dolor abdominal. Eso es predicción negativa falsa. Y después los rótulos erróneos, cuando vienen trasladados de otro centro, vienen con rótulos que nosotros debemos revisar. Recordar las palabras de Jenner, que decía que el trauma se produce en horas antisociales, lo que habíamos dicho al principio. Estar dispuesto, tener buena disposición para aceptar a estos pacientes. Si no, no nos conviene meternos en esta especialidad. Y los principios conductuales: manejo según el peor escenario posible, escuchar y permanecer escéptico de la historia, siempre revisar, buscar testigos, observar y examinar cuidadosamente, revalorar, nunca asumir estabilidad. El enfermo puede siempre atender al alert que llama de que el enfermo se empeoró. Rapidez para diagnóstico y manejo. Mantener amabilidad y cooperación, sobre todo con los servicios interdisciplinarios que nos ayudan a resolver estos pacientes. Bueno, lamentablemente no podemos discutir. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien todavía ahí? Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias. Bueno, muchachos, acá Aramendi, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan disfrutado la clase esa. Esta, yo creo que probablemente ya pasé por varios cursos de politrauma, el que hice yo cuando fui residente, y después las otras veces que he participado en alguna instancia del curso, y probablemente esta sea una de las clases más importantes, por dos cosas. Porque primero, que la visión global de lo que es la patología traumática está en esta clase. Y probablemente, como ninguna otra patología crítica, el politraumatizado grave tiene que ser visto en forma sistemática. Tanto desde el momento que se produce el traumatismo, y ahí considerar los factores vinculados al tipo de lesión y los elementos que estuvieron en juego a la hora de producirse la lesión, de los mecanismos lesionales que hablaba el profesor, hasta cuáles son las tomas de decisiones más importantes. El paciente politraumatizado grave es un paciente que hay que verlo en forma sistemática, para poder, y sistémica también, para poder tomar las conductas apropiadas en el momento apropiado, y eso implica, entre otras cosas, no comerse lesiones que puedan pasar por alto, y para eso hay que conocer bien la historia de la enfermedad, del traumatismo. Agregando lo que decía el profesor Manzanares más temprano, sería bueno que, a partir de la próxima clase, nosotros estamos en el anfiteatro del piso 14, las clases, más allá de que no se pase lista, creo que es mucho más beneficioso tanto para los oyentes como para el docente, vernos las caras y estar frente a frente, ¿no? El aprendizaje es un fenómeno colectivo, y uno se enriquece del intercambio entre quien recibe la información y el que da la información.
¿tá? Más allá de que las clases queden grabadas y vayan a quedar en la página, ¿tá? Así que los esperamos el viernes a la hora 14. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Para que no se ríe.